¿Qué clase de misterios había? A ver, en orden, ¿cuáles serían los primeros? Gozosos. A ver, pero en orden serían gozosos, dolorosos y gloriosos. Los misterios gozosos se refieren a los inicios, el anuncio del ángel a María Santísima, la visita a su prima, etc. Luego fíjense, desde ahí hasta la pasión. Después de los misterios de gozo, vámonos hasta la oración de Jesús en el huerto. Y entonces, desde los 12, que es el quinto misterio gozoso, la pérdida de Jesús en el templo, ¿sí? La pérdida de Jesús en el templo. Desde ahí, desde los 12 hasta los 33, ¿qué? Sí, pero digo, o sea, ¿dónde queda todo eso? O sea, había una laguna enorme. Precisamente por eso, San Juan Pablo II añade los misterios luminosos. Porque sí, o sea, repito, meditábamos el nacimiento, la presentación en el templo, hasta los 12 años, pues, que sucede aquel evento en Jerusalén. Y de ahí brinquémonos hasta la pasión. Pues no. Entonces esos misterios que él añade, que llama misterios de la luz, son acontecimientos importantísimos de la vida de Jesús. El primer misterio luminoso, ¿cuál es? Su bautismo, que recibió ¿de quién? De San Juan Bautista. Un acontecimiento que marca el inicio de su vida pública. Claro, o sea, un acontecimiento grandísimo, el bautismo, el primer signo, ya en las bodas de Caná, en una fiesta, su primer milagro, ¿por petición de quién? De la Santísima Virgen. Si no ha sido por ella, pues, quién sabe qué hubiera sucedido en aquella fiesta. Lo menos, pues, aquel ridículo tan grande que iban a pasar aquellos esposos. Luego, la predicación, su vida itinerante, andar de pueblo en pueblo llevando el evangelio. La transfiguración, otro acontecimiento central en la vida de Jesús, pero sobre todo de la iglesia. Y luego, la institución de la Eucaristía, el sacramento central de la fe, el sacramento central de nuestra vida, donde Él mismo, y lo acabamos de escuchar estos 5 domingos anteriores, ¿sí recuerdan algo? ¿De qué se trataron estos 5 domingos anteriores? Los evangelios. El discurso eucarístico en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Entonces, es precisamente toda la preparación que el Señor va haciendo para llegar a aquel momento culmen del Jueves Santo, la institución de la Eucaristía. Entonces, eran acontecimientos importantísimos, y por eso el Santo Padre, iluminado por el Espíritu Santo, decide añadir esos 5 misterios, los cuales llama misterio de la luz, a los misterios del Santo Rosario. Por eso dice aquí, en la sobriedad de sus partes concentra en sí la profundidad de todo el mensaje evangélico, del cual es como un compendio. En él resuena la oración de María, su perenne Magnificat, por la obra de la encarnación redentora en su seno virginal. Con él, o sea, con el Santo Rosario, el pueblo cristiano, grábense estas palabras, hermanos, con él el pueblo cristiano aprende de María a contemplar la belleza del rostro de Cristo. Fíjense, con el rezo del Santo Rosario, el pueblo cristiano aprende
con María Santísima a contemplar el rostro de Jesús. Entonces, más que decir el rosario es una oración mariana, es una oración cristológica, es una oración centrada en Cristo, que no se nos olvide. Entonces es contemplar a Cristo con los ojos de la Madre. Fíjense qué hermosas palabras. Con el rosario, el pueblo cristiano aprende de María a contemplar la belleza del rostro de Cristo y a experimentar la profundidad de su amor. A experimentar la profundidad de su amor. Mediante el rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, lo que ya decían ahorita, como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor. Es el numerito primero de este documento hermosísimo. Si tienen oportunidad, léanlo. Pero y más que como una lecturita X, no, o sea, meditando la belleza, la profundidad de esas palabras. Cuando rezamos el Santo Rosario, ¿qué estamos haciendo? Contemplando el rostro de Cristo, aprendiendo de nuestra Madre. Y aquí también, siempre, junto a ella, su esposo San José. Dije hace un ratito, el gran olvidado. Pues sí, por eso les felicito por tenerlo allí en su lugar. Cuando hablamos de María, siempre les digo, nunca hay que prescindir de San José. Porque la historia de salvación sencillamente no hubiese sido la misma si no está presente San José. El varón justo, el varón santo, el hombre obediente que hizo las veces de Padre de nuestro Salvador. Entonces, eso pues, por eso quise leer ese número 1 de este documento, para que nos quede muy claro que el rosario que diariamente hemos de rezar, meditar, es ante todo una oración cristológica. Claro, tiene un carácter mariano muy marcado, pero centrado en la cristología. Aprendemos de María Santísima a contemplar la belleza del rostro de Cristo y sobre todo a experimentar su amor. Bien, enseguida voy a tomar 2 textos de la Sagrada Escritura. El primero, un pasaje de la carta a los Hebreos, esa carta que muchas veces escuchamos, que hemos leído bastantes veces, pero que bueno, cuánto realmente hemos aprendido en esas catequesis que este autor nos da y que son, por supuesto, importantísimas esas catequesis de la carta a los Hebreos. Está en el capítulo 10, versos del 5 al 10. Dice así: Cristo, causa de salvación eterna. Cristo, causa de salvación eterna. ¿Cómo llevó Cristo a cabo la obra de salvación? Precisamente siendo obediente. Siendo obediente en todo al Padre. Dice así, capítulo 10, versos del 5 al 10. Por eso, al entrar en este mundo, dice Cristo, no has querido sacrificio ni ofrenda, pero me has formado un cuerpo. No has aceptado holocaustos ni sacrificios por el pecado. Entonces yo dije, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Así está escrito de mí en un capítulo del libro. En primer lugar dice, no has querido ni has aceptado los sacrificios
ofrendas, holocaustos, ni víctimas por el pecado que se ofrecen según la ley. Después añade, aquí vengo para hacer tu voluntad. Esta frase, ¿cuántas veces la repite el Señor? Yo no vine al mundo a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del que me envió. ¿Y qué es eso, hermanos? Sino la obediencia. La obediencia. En primer lugar dice, pues, no has querido ni aceptado los sacrificios, ofrendas, holocaustos ni víctimas por el pecado que se ofrecen según la ley. Después añade, aquí vengo para hacer tu voluntad. De este modo anula la primera disposición y establece la segunda. Por haber cumplido la voluntad de Dios y gracias a la ofrenda que Jesucristo ha hecho de su cuerpo, una vez para siempre, nosotros hemos quedado consagrados a Dios. Fíjense. Carta a los Hebreos, hablando del sacrificio redentor de Cristo. Por eso, comienza diciendo en el versículo 5, hermosamente, por eso al entrar en este mundo, o sea, la encarnación, el primer misterio gozoso, la encarnación del divino Verbo, aquel anuncio que el ángel le hace a María Santísima. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para ella? Y desde el momento en que María Santísima, la obediente, dice, aquí está la esclava del Señor, desde ese momento el Hijo de Dios comienza a tomar carne y sangre en las purísimas entrañas de María, para formarse un cuerpo y de esa manera realizar la obra de salvación, haciéndose uno de nosotros. El Todopoderoso pudo realizar la obra de la salvación por cualquier otro medio, pero quiso hacerlo así, haciéndose un cuerpo, tomando carne y sangre de una mujer, de la llena de gracia. ¿Para qué? Para venir a este mundo y realizar la obra de salvación, muriendo en la cruz, sufriendo la pasión, resucitando glorioso. Esa es la obra de salvación que Cristo llevó a cabo mediante su sacrificio, mediante ese cuerpo que se formó, esa persona humana, esa persona física, material del Hijo de Dios. Entonces, Cristo nuestro Salvador es pues el primer modelo de obediencia, el máximo modelo que tenemos. No hay otro. Aquí, en este libro que ustedes conocen mejor que yo, ¿cuánto se habla de eso? Ahí en la página que más adelantito leeré, página 328, la obediencia vence al maligno. Bueno, pues les confieso, claro que no lo he leído todo. He leído, digamos, una tercera parte, pero bueno, ¿cuánto? En todo, desde que la señora Isabel pues empieza a recibir aquellos mensajes, a fin de cuentas, ¿qué le está pidiendo el Señor? Sé obediente, o sea, obedece a mis mensajes, obedece a los mensajes de nuestra madre, obedece a las personas a quienes les debes obediencia. Entonces, Cristo, nuestro Salvador, es pues el máximo modelo de obediencia. Y como digo, por eso quise tomar este texto donde se nos ilustra de manera perfecta ese sacrificio redentor de Cristo, mediante el cual Él obedece al Padre. A fin de cuentas, esta idea, digamos, este plan, fue del Padre Celestial. Y Jesús, como el Hijo, obedece a la perfección. Por eso, durante su predicación, les repito, ¿cuántas veces dijo Jesús? Yo no vine a hacer aquí mi voluntad. Yo no vengo a hacer lo que a mí se me antoja. Vengo a cumplir la voluntad del Padre. Vengo a obedecer todo lo que el Padre me ha mandado que haga. Entonces,
Hermanos, fijémonos pues, o sea, y aquí está recordando aquello también, no se trata de sacrificios, por eso dice, no quisiste ofrendas ni sacrificios, pero me has formado un cuerpo. Recordemos aquello de los ayunos y demás. ¿Cuál es el ayuno realmente agradable a Dios? No es que nada más uno deje de comer. El ayuno es que uno sea generoso, que comparta, que sirva, que ayude, que haga el bien en cuanto podamos. Ese es el ayuno que realmente agrada a Dios. Los profetas en la antigüedad, ¿cuánto denunciaron esto? Cuando se pensaba que a Dios se le tenía feliz ofreciéndole sacrificios de animales. Hay que sacrificarle borregos y chivos y vacas y bueyes y demás. No, ese es el sacrificio que el Señor quiere. Es nuestro corazón arrepentido, nuestro corazón contrito y sobre todo la caridad.